Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio. Nos encontramos con Ivonne Quiroga. Ivonne es una mujer sobre todo curiosa, estudiosa, madre. Tiene muchos temas y certificaciones alrededor de la educación consciente, de la crianza con apego. Y pues bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes a todos. Gracias, Catalina y Gladys, a ustedes por la invitación, por invitarme a mí y a la Red en Familia, por crear y disponer este espacio tan enriquecedor y tan oportuno para repensar la educación. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos el tema de qué queremos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Entonces voy a pasarme aquí. Y lo primero es, pues que nosotros cuando estamos educando y cuando estamos pensando en la educación, la invitación es a que podamos ampliar mucho más el concepto de educación y entender que si nosotros nos hacemos una pregunta fundamental, hablo específicamente a los padres, pero también quizás a quienes acompañan la educación, docentes, profes, también es importante pensar como en este punto y es hacernos esa pregunta de qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Responder esa pregunta nos da muchas luces, nos marca el camino y nos ayuda a construir ese norte por el que nosotros vamos a andar en la educación de nuestros hijos. Y me convoca mucho el tema de este congreso virtual que es repensar la educación. Y aquí pues tengo varios temas para traer a la reflexión. Uno de esos es que es fundamental que entendamos que la educación de los hijos es responsabilidad, es deber y es derecho de los padres. Esto es algo que suena como, pues sí, es normal, lo sé, lo he oído, pero en la práctica a veces no somos tan conscientes y entregamos la educación de nuestros hijos a terceros muchas veces. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos, tenemos que primero entender cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos por la educación de nuestros hijos y entender también qué es educación, qué entendemos nosotros por educación. Cuando vamos a mirar de dónde viene este tema de que nosotros como padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos, es un derecho que tenemos y es un deber también. Partimos, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en el artículo 26 está claramente explicado que los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. ¿Y esto qué significa? Que somos los padres. Ahí no dice la familia, el colegio, el Estado, el gobierno, la sociedad, dice los padres. Entonces es como atender ese llamado que la educación de nuestros hijos está en nuestras manos y que somos los padres quienes respondemos por la educación de los hijos, no terceros. Nos podemos ayudar, apoyar en herramientas, en instituciones, en muchas cosas que tenemos hoy en día en este siglo a nuestro alcance, pero la responsabilidad no la podemos delegar. Otro camino que también he ido conociendo en la medida en que voy acompañando familias tiene que ver también con ese llamado del corazón y con esa responsabilidad que tenemos los padres dentro de las creencias que cada familia tenga, cómo maneja su parte espiritual. Muchas familias también
tienen muy claro que eso es un llamado, que ellos tienen, que tenemos una misión, ¿cierto?, de educar a nuestros hijos y que está determinado eh, por Dios o por las creencias que cada familia tenga, pero sienten ese llamado de que somos los padres quienes respondemos y somos responsables por la educación de nuestros hijos. Y aquí tengo pues la otra frase que quiero compartir, el otro tema, y es que nos han hecho creer que los padres no somos capaces de educar a nuestros propios hijos. Y tenemos que estar muy claros cuando estamos repensando la educación de nuestros hijos, y es entender que esa función es nuestra y esa función está en nuestras manos. La manera como acompañemos, como guiemos a nuestros hijos en su educación, en el desarrollo de su ser, de su personalidad, de su carácter, es responsabilidad nuestra. Esta es una responsabilidad, un derecho eh, que en algunos casos podemos delegar o necesitamos delegar dependiendo de las circunstancias de cada familia, ¿cierto? Pero sí tenerlo claro que el deber es nuestro y no delegarlo en terceros. Entonces, venimos en un sistema, venimos en un camino, la sociedad, el gobierno, los medios de comunicación, las ideas nos han hecho creer que los padres no somos capaces de educar a nuestros propios hijos, sino que tenemos que entregar las mentes y los corazones de nuestros hijos a terceros, ¿cierto? Porque como que no somos capaces nosotros de educarlos, si nosotros somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos. Yo entiendo y sé que un docente trata de hacer lo mejor en su campo, y eso es algo que hay que reconocerlo, pero es muy difícil conocer a los 30 niños del salón, a cada una de sus necesidades, sus historias de vida, de familia, sus contextos, sus características de temperamento, de estilos de apego, bueno, una cantidad de cosas. Es muy difícil que se pueda llegar a un conocimiento específico, personal, de los niños, y los padres sí somos quienes sabemos qué le pasa, qué le gusta más, cuando hace esa cara o cuando está molesto, él reacciona así, o hay cosas que le frustran, o hay cosas que no se le dan, o él tiene este ritmo y no pues el que se espera, digamos, por lo menos en la escuela, que se espera que todos sean como estandarizados y que todos hagan lo mismo, de la misma manera, al mismo ritmo, en el mismo lugar, con las mismas personas. Y nosotros los padres sabemos que por más que tengamos 2, 3, 4 hijos y que sean del mismo papá y la misma mamá, cada hijo es totalmente diferente, así los estemos criando y educando con los principios y valores de la familia, con cada hijo es completamente diferente, no porque son hermanos, deberían ser iguales, no, tenemos que entender el principio de la individualidad y que somos únicos, tal es nuestro diseño biológico, que tenemos una huella digital única, que en la naturaleza cada vez nos muestra el diseño único, individual. Cada copo de nieve es absolutamente único y diferente, no hay uno igual. En la historia de la humanidad, todos los copos de nieve que han caído en la Tierra son diferentes, y así somos los seres humanos. Entonces necesitamos cosas diferentes, tenemos intereses diferentes, y somos los padres quienes más los conocemos, y claro que somos capaces de educarlos. Somos capaces de educarlos porque somos quienes tenemos esa responsabilidad, queremos tener un norte claro para su educación y los conocemos y los podemos ir guiando. Otro tema es el de que a veces nos dicen que sean otros quienes decidan qué es lo que tienen que aprender, cuándo, cómo, dónde y con quién. Y no son terceros quienes tienen que decidir eso de la educación de nuestros hijos. Es una responsabilidad de nosotros como padres definir, saber en qué los tenemos que guiar, cómo los queremos guiar, cuál es la senda o el camino que vamos
a marcar para ellos y que ellos nos van mostrando también cómo lo podemos ir construyendo en familia. Y aquí entramos a otro tema, repensando la educación, que tiene que ver con el concepto de la educación. Para muchos, el concepto de la educación se limita en gran parte a lo académico, a las notas, al currículo, a las materias, a los exámenes, a los grados, primero, segundo, tercero, porque siempre hemos estado como muy en esa mentalidad escolarizada de entender que la educación es eso. Pero para repensar la educación tenemos que entender que la educación es una cosa y la escolarización es otra cosa diferente. La educación es un proceso de formación integral, y yo aquí en las ideas que tengo para compartir lo puse en negrilla, porque es algo que a veces perdemos de vista. Entonces, no nos acordamos, pues no nos acordamos de que la educación no es solamente el conocimiento y los saberes, sino es esa parte espiritual, es esa parte emocional, es esa parte física, es esa parte social, no solamente lo académico. La educación es mucho más allá y es un proceso de formación integral y es permanente. La escolarización es un medio por el cual adquirimos unos conocimientos académicos y algunas experiencias, pero digamos que hay muchas cosas que nos enseñan en la escuela y que nosotros como padres estamos llamados a acompañar y educar a nuestros hijos. En ese repensar de la educación es fundamental tener un propósito claro para la educación de nuestros hijos. Sin un propósito claro, nosotros vamos así en la educación de nuestros hijos, como a ver qué va pasando, qué mensajes me va enviando, digamos, el mundo allá afuera, no en el seno de mi hogar, sino que vamos a ver como lo que otros dicen que debe ser la educación de nuestros hijos. Entonces, el propósito es un tema que debemos tener claro. ¿Cuál es el propósito de nosotros como familia en la educación de nuestros hijos? ¿Qué es eso que queremos sembrar en sus corazones y en sus mentes? ¿A qué le damos valor? Cada familia es diferente en sus decisiones de educación de sus hijos, y hay unas familias que le dan valor y mayor peso a unas cosas porque son lo importante, para otras familias serán otras cosas, pero es tenerlo muy claro. Y ahí lo unimos con que cada ser humano es diferente, que cada ser humano vino o está aquí en el mundo a cumplir una misión, a descubrir su vocación y a ponerla al servicio de la humanidad, a descubrir sus dones, sus talentos, sus habilidades, ¿cierto? Entonces necesitamos preguntarnos como padres también cuál es el propósito de la vida de cada uno de nuestros hijos, y acompañar ese propósito de la vida de nuestros hijos a través de la educación, porque es a través de la educación que se transforma una nación, que se transforman y que se acompañan los corazones y las mentes de nuestros hijos. En repensar la educación también la invitación es a que tengamos en cuenta, tanto en la crianza como en la educación, que no se trata tanto de los niños son y ya están listos para aprender, para florecer. Se trata más de los padres, porque nosotros los padres sí tenemos que hacer unos cambios de mentalidad, cambiar el chip, como decimos, cambiar la forma de pensar, derribar tantas paradigmas, tantas creencias que traemos que nos limitan. Entonces el reto mucho mayor es para nosotros como padres. A veces decimos que tenemos como a veces que tratar de desescolarizar un poquito nuestra mente y nuestro interior para darle paso a una educación mucho más ampliada, más personalizada, más integral. Y es un proceso de transformación personal que viene desde nosotros, tanto de nuestros paradigmas, nuestras creencias, como de resolver asuntos de nuestro pasado, asuntos no resueltos que tenemos de infancia, niñez y juventud, que están ahí, los estamos cargando, no los hemos resuelto y se los trasladamos a nuestros hijos en el día a día, en la interacción, en las formas de crianza y de educación hacia ellos. Entonces son muchos asuntos que tenemos que trabajar y resolver, de transformación de nosotros para estar disponibles para una verdadera educación para nuestros hijos.
Otra cosa fundamental es que entendamos que cuando nosotros educamos a nuestros hijos y si escogemos el camino de educar en familia, de educar en el hogar o de educar sin escuela, los padres somos quienes guiamos la educación de nuestros hijos y alimentamos ese proceso de educación con lo que nos van mostrando nuestros hijos para qué son buenos, qué les gusta, qué se les da bien, cuáles son sus intereses, qué se cuestiona, y irlos acompañando desde ahí, pero sin duda el adulto es esa persona que, el papá o la mamá, que los guía, pero para poder guiar nosotros tenemos que saber en qué los vamos a guiar, cómo los vamos a guiar, que es lo que hablaba yo también un poco de ese propósito que tenemos que tener claro. Y pasando ya de repensar un poquito la educación, miremos ya cómo es que eso se hace en el hogar, en casa, en la familia, cuando pensamos en qué queremos sembrar en nuestros hijos, para que ellos, pues, acompañarlos a florecer y a que sean quienes vinieron a ser, ¿cierto? Entonces, digamos que debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales para ese acompañamiento de los hijos. Uno son las áreas de desarrollo en las cuales nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos y debemos tener en cuenta y conocer y desglosar y tener claro ese propósito en cada una de esas áreas. Y lo otro es como una matriz transversal, que son las etapas de desarrollo del ser humano. Y en la educación de nuestros hijos, pues nosotros los educamos y los acompañamos en esa guía hasta que cuando son menores de edad, cuando ellos ya entran a la adultez y adquieren su mayoría de edad, ellos ya, digamos, siguen su camino, nosotros estamos ahí ya en otro rol, pero el trabajo fundamental es prácticamente los primeros años de vida de nuestros hijos, donde ese es el tiempo que tenemos para hacer las cosas lo mejor posible. En las áreas de desarrollo, nosotros tenemos el área espiritual y el área emocional, donde ahí los padres necesitamos pensar en esas áreas, cómo quiero acompañar la educación de mis hijos, cuáles son esas creencias, eso que me guía, cómo quiero acompañar la gestión emocional de mis hijos, si para nosotros es importante la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, cómo la vamos a acompañar, cómo voy a trabajar en mí como adulto, que tengo muchas cosas por resolver, para acompañar a mis hijos y nosotros estamos modelando para nuestros hijos todo el tiempo. Cuando hemos oído el tema de se educa con el ejemplo, es así. Nosotros con nuestro ejemplo estamos educando y transmitiéndole y modelando a nuestros hijos la manera como resolvemos los conflictos, cómo gestionamos nuestras emociones, y en el día a día estamos todo el tiempo gestionando nuestras emociones, alegría, frustración, angustia, miedo, incertidumbre, esperanza, tantas cosas, y tenemos que aprender a gestionarlas. Entonces, eso es un factor muy importante en la educación y que a veces no se enseña en la escuela, y tenemos la responsabilidad nosotros como padres de hacerlo y acompañarlos ahí. El área del conocimiento o el área del saber y lo intelectual, sin duda, también tenemos que saber todas las áreas del conocimiento, la biología, la química, un montón de cosas, por supuesto, pero no es lo único. El área del desarrollo físico, como el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la actividad física, los deportes, la expresión corporal, el teatro, bueno, digamos que la salud, cómo cuido mi salud, la alimentación, en eso también tenemos que educar a nuestros hijos. Y el área social, pues sin duda también es cómo en esas relaciones sociales, cómo construimos esas relaciones sociales y cómo yo soy un ciudadano, un miembro de esta sociedad que aporto, que contribuyo, que construyo. Y por el otro lado están las etapas de desarrollo, que son la infancia, la niñez y la juventud. La infancia, bueno, y la adultez, que ya es una etapa donde los padres no tenemos injerencia, estamos allí para lo que nuestros hijos nos necesiten, pero el trabajo fundamental de nosotros como padres es en infancia, que es hasta alrededor de los 7 años, la niñez, que es alrededor de los 12 años, y ya los jovencitos, la juventud, que es alrededor de los 13 a 19 años.
más o menos ya después ya de los 20 años, ya los jóvenes ya tienen su mayoría de edad y siguen su camino con las herramientas que nosotros les hayamos puesto, sembrado, acompañado. En la infancia pues tenemos varios aspectos fundamentales de esas áreas de desarrollo que necesitamos tener en cuenta para ellos. Lo fundamental cuando son recién nacidos, bebecitos, niños pequeños de 1, 2, 3 años y esta primera infancia es que los niños necesitan sentirse y saberse bienvenidos, necesitan sentirse cuidados, protegidos, amparados, amados. En esta primera etapa, que es la primera infancia, se construyen los cimientos de la educación, de la personalidad, del carácter, y es ahí donde es fundamental el desarrollo del vínculo afectivo y un apego seguro. Que los niños sientan y vean que sus necesidades son satisfechas y que es legítimo que tengan esas necesidades y que si hay alguna necesidad que no podemos satisfacer, se lo nombremos y se lo expliquemos. Mira, ahora no puedo, tengo que hacer esto, pero mañana lo miramos o más tarde, pero no que el niño sienta que está equivocado por tener una necesidad. Esta primera infancia es la etapa de conocer y entender. Ellos quieren saber cómo funciona el mundo, en dónde, a dónde pertenecen, cómo es su familia, qué es lo bueno, qué es lo malo. Ese trabajo de informarles de los límites para que ellos sepan cómo andar, que sientan esa contención. Y ahí empezamos a sembrar también la identificación de las emociones, que ellos empiecen a sentir y a entender qué les pasa, qué sienten, cómo se llama eso que están sintiendo. Nombrarles las emociones. En esta primera etapa pues está todo el tema del desarrollo de la locomoción, el lenguaje y otros temas de desarrollo que los niños necesitan estar acompañados básicamente en el seno del hogar, en familia. Luego viene la niñez y en la niñez ya los niños ya están alcanzando un poquito una madurez física. Se establecen los fundamentos para el desarrollo de la conciencia y el razonamiento. Si bien en la etapa anterior les explicábamos, le contábamos cómo se llama cada cosa, esta es la casa, este es el río, este es el agua caliente, el agua fría, ya en esta etapa de la niñez, ellos ya tienen mucha más habilidad y capacidad para razonar, para tener ese desarrollo de la conciencia. También es importante en esta etapa, en esta transición de la niñez, que ellos entiendan qué significa la masculinidad, la feminidad, mi identidad, mis diferencias con el uno y con el otro, que para ellos sea claro. Ellos aquí ya alcanzan una autonomía un poco mayor de la que tenían en la etapa anterior y ya digamos que inicia un desarrollo físico mayor. Ya empiezan a haber cambios en su cuerpo, cambios emocionales, cambios en su forma de pensar, y ya empezamos a identificar mucho más fácilmente esos dones, esos talentos, esos intereses, esas habilidades que ellos tienen, es bueno para esto, se le da esto otro. Y en términos de vínculos, si bien los vínculos están muy en el seno del hogar, con la familia, en esta etapa de la niñez se extienden un poquito más los vínculos, ya pasa de estar en casa con mamá y papá, con sus hermanitos, con sus primitos, con algunas personas cercanas, a tener un poco más los amigos, a ir a pasar la tarde donde los amigos, a que los amigos vengan a casa, ya digamos que abre un poquito más esas relaciones y esos vínculos afectivos de amistad, pero es importante aquí en esta etapa que sepan ellos que sus pares no definen quiénes son ellos, el ser humano que él es o que ella es, porque aquí digamos que si bien se vincula con sus pares, hay muchas influencias de los demás niños y ahí es donde nosotros debemos acompañar ese desarrollo y esa firmeza del carácter de que los niños empiezan ya a explorar otras cosas, otras formas de hablar de otros niños, otras formas de pensar, lo que dicen, cómo se comportan y que ellos tengan claridad cómo es que los hemos acompañado a desarrollar ese ser que son y que entiendan las diferencias de los otros y digamos, poder gestionar esas influencias de nuestros niños.
Y por último, pues viene la etapa de la juventud, ¿cierto? Aquí pues ya se completa el desarrollo físico, ya vemos que los muchachos las jovencitas ya tienen el desarrollo de su cuerpo, sus caderas, sus pechos, los jovencitos ya, los muchachos ya tienen su voz gruesa, son más altos que uno, ya son más altos que la mamá, le hablan a la mamá así, ya son corpulentos, tienen, pues, pueden medir más fácilmente su fuerza. Entonces ellos ya en esta edad de la juventud, en esta etapa, ellos ya tienen el cuerpo que ellos van a tener en la adultez, ya lograron ese desarrollo físico. En cuanto al aprendizaje, ellos en esta etapa de juventud son aprendices del quehacer adulto. En juventud es que ellos empiezan a aprender, a formarse, a sembrar esos cimientos para la adultez. No cuando lleguen a ser adultos, bueno, ¿y ahora yo qué es lo que tengo que hacer, qué quiero hacer? Sino que desde aquí, desde etapa de juventud, los vamos acompañando para sembrar eso que ellos van a hacer en la adultez. En juventud es fundamental sembrar en ellos y trabajar con ellos la responsabilidad y que ellos empiecen a ser productivos. La responsabilidad, hablo de que ellos ya a esta edad y en esta etapa son responsables de muchas cosas, de ellos, de ciertas decisiones, de lo que están estudiando, de cómo organizan también su tiempo, de la responsabilidad que tienen con su aprendizaje, con sus cosas de casa, de su cuarto, su ropa, con las decisiones que ellos toman que tienen consecuencias. Es en la etapa donde ellos afianzan esto, porque sin duda en la adultez ya esto debe estar sembrado desde acá. Y que sean productivos, no me refiero solamente o no me refiero a que generen dinero y que consigan un trabajo, que pueden empezarlo a hacer en unos emprendimientos, unas ideas desde ahora, sino que también me refiero a que sean productivos en cuanto a que en esta etapa de juventud ellos produzcan ideas, produzcan conocimiento, produzcan cuestionamientos, produzcan soluciones. Hay que hacer tal cosa. Hay muchachos en etapa de juventud que se han inventado aplicaciones para este tiempo, por ejemplo, de la cuarentena. Ellos en programación, ciertas cosas, o sea, ellos que produzcan soluciones, que se sientan productivos, que las cosas que ellos tienen en mente, sus ideas, las puedan concretar, porque es ahora en etapa de juventud donde ellos para la adultez van a tener que tener esto ya trabajado para que en adultez ellos ya sepan qué quieren hacer en su vida, su camino, en qué quieren desarrollar su tiempo, sus conocimientos. Aquí, si bien en etapa anterior empezamos a identificar esos dones y esos talentos de nuestros hijos, acá ya es muy claro que ellos nos muestran, ellos también conocen, identifican sus dones y sus talentos. ¿Para qué? Para poder conectar con su vocación. ¿Y qué es la vocación? La vocación es eso que se me da, que lo hago con gusto, que me gusta, que nace de mis habilidades, más que todo de mis dones y mis talentos, las habilidades las puedo ir desarrollando, y que es a lo que me quiero dedicar. No todos tenemos la vocación del servicio o, por ejemplo, en la medicina, atender pacientes, trasnochar, hacer turnos, es una vocación y hay algunos que conectan con eso y encuentran que esa es su pasión, las cirugías, tal cosa. Hay otros que su vocación es la comunicación, hablar con la gente o diseñar. Cada uno encuentra con sus dones y sus talentos la vocación, que es a lo que se va a dedicar en la vida y que es conectar con su misión y con ese propósito que tienen cada ser humano en la vida, pero que se acompaña y se gesta desde la educación. Que ellos puedan conectar con ese propósito de vida. Es aquí en juventud donde sembramos y acompañamos a nuestros hijos en sus corazones y en sus mentes para que ellos vayan construyendo esos cimientos, para que estén seguros de, de qué quieren hacer ellos, de cómo toman decisiones, de su carácter, de a qué cosas le dicen que sí, a qué cosas le dicen que no, de qué camino quieren coger. Esta es una edad y una etapa también muy importante, que es un desafío para los muchachos, que tiene que ver con escoger sus amistades. Aquí hay dos cosas fundamentales en juventud. Una es qué voy a hacer en la vida, qué quiero hacer, qué carrera quiero estudiar, si es que quieren estudiar alguna carrera en la universidad o a qué se quieren dedicar.
Y la otra es escoger sus amistades, sus amigos, esos compañeros de vida que vienen seguramente también de infancia y niñez, pero que en juventud hacen como ese clic con sus pares, y ahí es muy importante también la presencia en la educación de los hijos en ese tema, porque somos los padres quienes los guiamos, los acompañamos y les podemos decir, mi amor, ese amigo tuyo de pronto no, mira, hay esto y esto que no me cuadra, que no me convence, eh, hay estas cosas, en cambio este otro amigo tuyo que es mucho más con tus intereses, que es un niño que tiene un lenguaje y un vocabulario, pues digamos, sin decir malas palabras o cosas, nosotros tenemos que también ayudarlos a que ellos puedan diferenciar cómo escoger sus amistades, porque eso va a ser un tema clave en juventud para que ellos en adultez puedan caminar con esas claridades en la búsqueda de sus amistades, de sus relaciones personales en el trabajo, de sus relaciones de pareja. Y por último, que ya se nos está cumpliendo el tiempo de la ponencia, es que los podamos instruir también a ellos en juventud, en sus convicciones, en que ellos tengan claro qué se espera de ellos. Ellos por sí mismos tienen claro qué quieren ser, qué quieren hacer, qué ser humanos son, pero también qué se espera de ellos como ser humano, dentro de la familia, como individuo, como hijo, como hermano, como seguramente más adelante como esposo, como padre, en su entorno laboral, como emprendedor o como trabajador, y en la sociedad, en la ciudad, qué tipo de ciudadano, qué ser humano es el que él quiere ser para la sociedad y para las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, en conclusión, la invitación en este espacio de repensar la educación es que tenemos una oportunidad grandísima ahora en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena por el coronavirus, que nos ha obligado y nos ha hecho un poquito como repensar las cosas, en la oportunidad que nos trae este congreso de con tantas ponencias y con tantas miradas, poder nutrirnos y tomar lo que resuena con nosotros para realmente llevarlo a casa, al hogar, conversarlo con nuestra pareja o con el papá de nuestros hijos, con nuestros hijos, y hacer cambios, porque muchas veces oímos charlas, vamos a talleres, leemos libros y las cosas se nos quedan intelectualizadas, pero es poderlas bajar al sentir y a la práctica para construir la educación en familia, en el hogar, desde el propósito de los padres y la misión de vida que tienen nuestros hijos, teniendo muy claro que necesitamos respondernos una pregunta fundamental. ¿Qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si arrancamos el espacio para preguntas. Listo, sí. Bueno, gracias, Ivonne. Entonces, una pregunta que tenemos es, para ti, desde esta perspectiva que nos estás contando, ¿cuál sería el ideal, la relación entre maestro, escuela y papás? Bueno, qué bonita pregunta. Es una relación fundamental y sin duda alguna, digamos que la educación de los hijos nace en el hogar y se debe gestar, guiar en el hogar. Entonces es sin duda una claridad, si estamos hablando de papás, de padre y madre con sus hijos, y luego cuando pasamos al entorno escolar, tiene que ser una relación muy clara, donde los padres que deciden, digamos, escolarizar por diferentes circunstancias, apoyarse de una escuela, tener muy claro qué nos ofrece la escuela, si va en la vía y en el camino del propósito que nosotros tenemos para la educación de nuestros hijos, que ese vínculo sea un trabajo en equipo. Muchas veces yo que veo en asesoría o en consulta, que me llegan familias donde nos dicen, pues me dicen que se sienten solos porque en la escuela hacen una serie de cosas académicas y muchas veces los papás terminan haciendo las tareas ellos mismos, trasnochando, quedándose hasta las 11 de la noche para poder cumplir.
y a veces su niño o su niña tiene una situación específica y buscan el apoyo o la guía del profesor, del director de curso o del psicólogo del colegio, y a veces no es tan fácil encontrar soluciones. Y del otro lado también, los profesores sé que muchas veces se sienten solos porque los padres delegan la educación y esperan que allá en el colegio resuelvan, y los profesores hacen el mayor esfuerzo para hacer su tema del currículo, su función, acompañar y guiar a los 30 niños del salón, pero los profesores no pueden entrar a las casas, no pueden influir en las familias, hay un trabajo que tienen que hacer los padres. Entonces, sí, sin duda debe ser un trabajo muy en equipo, muy alineado, muy sincrónico, muy acompasado, para que ambos esfuerzos sean en beneficio del niño. Gracias. Aquí María nos coloca este comentario que dice la importancia de la orientación como padres para que nuestros hijos sean buenos seres humanos y estén rodeados de seres que les aporten para su vida y que ellos puedan aportar igual. No sé si tienes alguna apreciación con respecto a esta frase de María. Sí, María, digamos que es fundamental que nuestros hijos sean buenos seres humanos. Yo siento y creo que ese es el propósito de la educación de los hijos, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos en los esfuerzos que hacen también en la parte escolar, buscan siempre que los niños sean buenos seres humanos. No es tan fácil porque es un sistema pues estandarizado, masivo, pero si hablamos pues digamos del entorno del hogar, es fundamental ese comentario que dice María, porque finalmente lo que nosotros buscamos es eso. Ya nacemos buenos seres humanos, pero en el camino vamos teniendo carencias, dificultades, traumas, necesidades que no hemos tenido satisfechas, y vamos teniendo pues cosas por resolver ahí. Pero sin duda que sean buenos seres humanos es lo que todos buscamos en la educación de nuestros hijos, y que ellos se sientan esos buenos seres humanos, que ellos tengan esos valores, esos principios, esas virtudes. Hoy en día uno casi no oye hablar de virtudes, pero las virtudes son fundamentales, desarrollarlas en nuestros hijos. Se oye más hablar de habilidades y está muy bien, pero eso que tenemos que sembrar en el corazón y la mente de nuestros hijos tiene que ver con eso, con acompañar a formar y educar buenos seres humanos. Listo. Ahora viene la pregunta de Mabel. ¿Cómo trabajarías la educación emocional en adolescentes y de qué manera ayudarías a encontrar su pasión? Bueno, la educación emocional es un tema que se gesta prácticamente desde el vientre. Si nosotros miramos adolescencia, como ella lo nombra, a mí no me gusta mucho la palabra adolescencia, prefiero juventud, como me escucharon hablar, porque pues adolescencia viene en muchos casos de adolecer y tiene todo el sentido. La adolescencia tiene mucha mala fama y mala prensa porque se dice, uy, cuando lleguen a la adolescencia son rebeldes, no quieren estar con los papás, se portan terrible, no hablan, no le cuentan a uno las cosas. Eso no es así, la adolescencia no tiene que ser así. Es así cuando ha habido carencias en infancia y en niñez. La adolescencia es el resultado de lo que hemos sembrado en infancia y en niñez y lo que vamos construyendo con ellos en juventud. Cierro paréntesis del tema de adolescencia, pero para trabajar la gestión emocional, la inteligencia emocional con los jóvenes, necesitamos haberlo sembrado desde infancia, nombrándole las emociones, trabajando nosotros como padres también en esa transformación y en ese cambio de sanar nuestras heridas de infancia, de juventud, que ellos puedan, yo he oído mucho y a veces es cierto, nosotros con la edad que tenemos y todo, a veces somos analfabetas emocionales en muchos casos, porque ni nosotros como adultos, a la edad que tenemos, sabemos de la manera más acertada gestionar nuestras emociones, y a veces se nos salta un grito, o con nuestro esposo, con nuestra pareja salen cosas, o con nuestros hijos, con el jefe, con la mamá, sí, y explotamos o no sabemos gestionarlo, la frustración, la angustia, el mal día en el trabajo. Entonces tenemos que trabajar nosotros primero en nosotros para gestionar nuestras emociones, y que ellos puedan ir aprendiendo la inteligencia emocional, cuáles son todas esos aspectos que yo tengo que trabajar de inteligencia emocional con nuestros hijos. Y en juventud sin duda es acompañarlos a regular
desde pequeños en niñez, en infancia y niñez, estamos haciendo un trabajo con los hijos que es de regulación emocional. Nosotros tenemos situaciones en la vida donde tenemos situaciones de estrés o situaciones de exploración, donde estamos tranquilos y activamos la exploración. Pero cuando estamos en situaciones de estrés, de angustia, de temor, con nuestros jóvenes que pasan cosas y cómo los acompañamos, es buscar generar empatía con ellos, saber qué les pasa, ponernos en sus zapatos, tener una comunicación abierta, empática, no violenta, para que ellos puedan sentir y podamos construir esa intimidad emocional, esa conexión emocional con ellos, para que ellos nos cuenten qué les pasa, sepamos acompañarlos, pero tenemos que trabajar primero en nosotros, regulando y gestionando nuestras emociones y haciendo una autorregulación en temas de apego. Eso se llama mentalización, automentalización y mentalizar a los hijos, pero no vamos a hablar de palabras muy técnicas, sino es acompañarlos en la regulación emocional, nombrarles lo que les pasa, ampliar el vocabulario de las emociones. A veces ni siquiera nosotros mismos sabemos diferenciar si esto es rabia, si es ira, si es angustia, si es frustración, si estoy acongojado, o sea, cuál de todas es. Entonces tenemos que ampliar ese vocabulario de emociones para nosotros y para ellos, para que ellos sepan cómo pueden gestionar sus emociones y lo vivan en el día a día, y que también en las relaciones de familia o interpersonales que ellos tengan, lo puedan gestionar de una manera idónea, adecuada, segura. Gracias. Ahora, Gustavo Meneses y Paola tienen una pregunta más o menos parecida. De pronto, como tenemos poco tiempo, a ver si la podemos condensar. Entonces, la idea es cómo encontrar una ruta para, debido a las condiciones culturales y socioeconómicas de nuestro país, como dice Paola, que muchos padres y madres trabajan, ¿cómo se puede implementar esto lo que expones? ¿Y cuál sería la ruta para consolidar el proyecto de vida, como dice Gustavo? Bueno, sin duda, esto es una decisión de familia. Tomar la educación de nuestros hijos por nuestras propias manos y no delegarla, tener un propósito claro de la educación de nuestros hijos, acompañarlos en esas diferentes áreas de desarrollo y etapa de la vida, es una decisión de familia y eso nos genera cambios. No puedo esperar que quiero cambiar esto, pero sigo en mi dinámica normal. Tenemos que hacer algunos cambios y es de pronto buscar un horario flexible, un trabajo medio tiempo, un trabajo desde la casa, negociar o hacer acuerdo con el esposo, con la pareja, de cómo van a manejar la educación de los hijos, porque lo cierto es que asumir la educación de nuestros hijos requiere tiempo, requiere presencia. Entonces tenemos que hacer ajustes para poder estar ahí presentes, tomando las decisiones de ese propósito, de la manera como los vamos a guiar con nuestra pareja y hacer cambios, porque lo que sí necesitamos es, cuando delegamos la educación de nuestros hijos en un tercero, allá están educándolos y los niños van a las 4 de la tarde a mirar qué tareas hay y esto y lo otro, pero si queremos cambiar y repensar la educación y darle un nuevo enfoque, necesitamos presencia y hacer unos ajustes y revisar las prioridades de familia, mis prioridades como mujer, como mamá, las prioridades de mi esposo como hombre y como papá, y las prioridades que tenemos en la familia. Es trabajar y trabajar y trabajar para conseguir qué cosas, o mejor disminuyo un poco mis ingresos, pero estoy más tiempo con mis hijos, o le doy prioridad a sembrar en el corazón y en las mentes de ellos en estas etapas tan fundamentales de la vida, y hago unos cambios para que así sea. Sin duda es flexibilidad y buscar cambiar la dinámica para poder proveerles a ellos ese acompañamiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, okay. Desafortunadamente, Ivonne. Te agradecemos muchísimo. La verdad, la perspectiva es maravilloso, que enriqueció el Congreso, una perspectiva diferente. Hoy hemos tenido muchas perspectivas diferentes. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu tiempo. A ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a nuestra próxima ponencia. Gracias. Gracias a ustedes también, Catalina y Gladys, y a todos los que están viendo esta ponencia y las ponencias del Congreso. Gracias.